Mi tarea en esta tarde, y espero ser obediente a la voz de Dios, no quisiera de alguna manera traer tanta información, pero traer algo a tu corazón esta tarde que te pueda bendecir. Creo que Dios está haciendo algo en la iglesia y creo que Dios quiere algo en la iglesia latina. Está bien, con esos 3 amenes me voy. Sin embargo, obviamente cada vez que hemos estado compartiendo sobre Romanos capítulo 8, es una carta bastante densa y tiene unos temas profundos que hoy vamos a tocar un poco por ese lado. Pero esto yo pensaba por el tema que vamos a hablar sobre. A mí me gusta mucho ese tema de los títulos. No sé si tiene que ver que soy músico o algo, pero se llama Relación Correcta, Destino Seguro. Y hoy nosotros estamos viendo una generación que está obsesionada con el futuro. Todos quieren saber qué sigue, qué va a pasar, las noticias de mañana, si Spirit Airlines va a volver a volar por todos los vuelos que tenía. Estamos haciendo todo tipo de investigaciones con ChatGPT, con Google y lo que quieras para saber qué va a pasar, pero pocas veces preguntamos sobre nuestra relación con Dios, cómo está. Tenemos obviamente miedo a lo que sigue porque las noticias no pintan muy bien, la verdad, y obviamente esto ha traído ansiedad, está trayendo depresión en muchas familias y en muchas personas, pero en medio de todo esto queremos dirección. Y obviamente esa dirección solo viene de Dios. El problema es que algunos quizá hemos tomado muchas veces atajos para tratar de llegar a esos lugares. Nos hemos aliado, hemos pensado que estar con solo venir a la iglesia nada más a marcar la cajita, ya todo está bien. Sin embargo, todavía en nuestra vida hay relaciones peligrosas que pueden poner en riesgo nuestra fe, porque al final de cuentas todos estamos buscando llegar a Dios. Algunos lo hacen lo quieren hacer a través de una religión y lo hemos hecho a través de una religión, pero realmente para buscar a Dios y encontrarse con Dios definitivamente necesitamos una relación. Y hay una verdad que quiero poner sobre la mesa, si pudiéramos pensar que esto estamos como que en una mesa redonda. No podemos vivir el propósito correcto con una relación incorrecta con Dios, porque el problema no es la falta de información. El problema para muchos de nosotros ha sido y está siendo, y para el mundo entero, es la falta de conexión con Dios. Y quiero hablarte de 2 temas principales antes de meternos a Romanos capítulo 8, porque creo que es importante entender que el regalo y el privilegio, diga conmigo regalo y privilegio. El privilegio y el regalo, el privilegio de tener a un Dios tan grande como el nuestro, de veras, no es fácil entender a Dios, no es fácil comprender las profundidades de Dios. Sin embargo, tenemos el regalo que es la palabra de Dios, la Biblia, y en base a ese privilegio servimos. Y la Biblia, desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia, se habla de un Dios soberano que está encima de todo. Y escucha este pensamiento: la soberanía de Dios es la certeza de que nada en nuestras vidas es sorpresa para Él. Lo que Dios declara, lo sostiene, lo dirige, lo cumple, porque su voluntad siempre se cumple por encima del tiempo, las circunstancias y la voluntad humana. Dios es sobre todo. Y quiero que veas lo que dice Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y me pareció interesante, y esto se ha hablado esta mañana en Woods Edge, un pensamiento que habla el señor Abraham Kuyper, y afirmó que no existe ni una sola pulgada en toda la creación sobre la cual Jesucristo no declare: esto es mío, esto me pertenece, afirmando así que Jesucristo es absolutamente soberano sobre todo el universo. Ahora, obviamente, pensar en un concepto
así tan fuerte, que Dios es sobre todo, que Dios ya tenía todo ese propósito en su corazón para nosotros, definitivamente es algo que tú te quedas como, órale, ok. Pero el privilegio de tener este tipo, o al Dios que nosotros servimos, este tipo de pensamiento sobre Dios al cual servimos, nos tiene que también llevar, o me lleva a hablarte de un regalo tan espectacular que Él nos dejó, que es su palabra y su Espíritu Santo. Pero una pregunta, y me voy a meter un poquito en el tema de la palabra para poder tratar de darte un poco de contexto sobre por qué hablar de estas cosas. Una pregunta que hemos estado haciéndonos constantemente con mi esposa, los que yo le he platicado varias veces, pero si no nos hemos conocido, yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, igual mi esposa, o sea que estamos empastados por todos lados. Y toda la vida fue iglesia, iglesia, iglesia. Pero en esta temporada que hemos estado viviendo, no sé si tiene que ver con un poquito la edad, llevamos para los 40 cumpleaños el otro año, así que todavía estoy bien. Me he estado haciendo preguntas un poco más profundas en mi vida, y una de esas es, ¿por qué creo lo que creo el día de hoy? Y han surgido obviamente diferentes puntos de vista, diferentes experiencias que hemos atravesado en este tiempo, que nos ha llevado a ver definitivamente a Dios como el centro de nuestra vida. Pero una de las cosas, hablando de este regalo que tenemos, que es la palabra de Dios, me encanta lo que dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros tenemos que aprender a entender, interpretar y vivir su palabra correctamente, porque te llevo nada más por una jornada o una ruta histórica en el tema de la Biblia. Número uno, la realidad, o sea, lo que Dios hizo desde el principio de la historia de la Biblia hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, es algo real, es algo verdadero y no es una opinión humana, es una revelación divina. Y segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, todo esto sucedió. Número dos, luego obviamente autores, testigos, gente que recopiló información, rollos. Obviamente no solamente fue visto, fue vivido, fue también registrado por muchos de esos testigos guiados por el Espíritu Santo. Número tres, un reto que me ha gustado tratar de entender es que la preservación de estos textos originales siempre ha sido un reto, porque han transcurrido miles de años y miles de manuscritos antiguos. Es más, cerca de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, mucho más que cualquier otro documento, significa, y sobre todo, cada narración que hay de muchos testigos, todo concuerda con lo mismo. Perdón, pero no hay otro libro, no hay otra información más certera, más verdadera y mejor registrada que la Biblia. Lo que contaron, no es posible que lo que contaron hace miles de años, año tras año, cientos de años después, era el mismo acontecimiento, era el mismo relato. Y eso causó que obviamente hubieran traducciones a diferentes lenguajes. No sé qué traducción usa, regularmente aquí usamos la Nueva Traducción Viviente, la NTV, o algunos que son de la Reina Valera, la mera diría mi suegra. Muchas versiones, pero el objetivo de tener esas versiones es hacer accesible el mensaje original a cada generación. La situación ha sido que entre lo que Dios hizo, los testigos, los autores, toda la recopilación de información, la interpretación humana, obviamente ha causado diferentes maneras de pensar, diferentes doctrinas. Yo soy pentecostal porque para veces, tú sabes. Pero bueno, venimos de diferentes maneras de pensar la interpretación de la Biblia. Y hemos escuchado obviamente a tantos maestros, teólogos, estudiosos de la Biblia, Calvino, Spurgeon, Wesley, Arminio, Scofield, Lutero y muchos más. Y esto obviamente ha sido necesario. Sin embargo, no que todos tengan la única verdad. La historia de la iglesia ha mostrado que diferentes personas con un corazón sincero han sacado diferentes conclusiones y formas de interpretar la Biblia.
Pero el reto para mí como hijo de Dios no solamente debe ser conocer sistemas, ni quién dijo que solamente para tratar de buscar un partido o una forma, sino para tratar de hacerme la pregunta, ¿qué me está hablando Dios a mí en este tiempo? Porque la pregunta que te hice hace un ratito, que me estoy haciendo constantemente es, ¿por qué creo en esto? ¿Por qué estoy creyendo en esto? Y obviamente, número 6, en el tema del regalo de la palabra, cada vez que yo estoy frente a mi Biblia, frente a la palabra de Dios, damas y caballeros, la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es la palabra de ese Dios soberano. Cada vez que estoy frente a esa palabra tengo una responsabilidad. Mi fe se ve influenciada por lo que he vivido, por lo que he aprendido, por lo que he escuchado. Sin embargo, mi respuesta a Dios tiene que venir de un corazón que ha sido enseñado y moldeado a través de mi propia vivencia en la palabra de Dios. Por eso es bueno, y fíjate que leí un versículo que me sacó, me sacó obviamente a luz una alerta en mi corazón, Hechos capítulo 17 y 11, que al ratito lo puedes ver, donde habla de que todos los que estaban escuchando a los apóstoles también estaban estudiando la palabra y estaban viendo si les estaban diciendo la verdad. Ahora, bajo este concepto de lo que estamos viviendo en este tiempo de ansiedad de futuro, el privilegio de poder servir y adorar a un Dios soberano y el regalo de tener la palabra de Dios con nosotros, quiero que juntos leamos el pasaje de hoy de Romanos capítulo 8, del 29 al 30. Y dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Note esa frase: los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. El propósito de este pasaje que Pablo está hablando a la iglesia en Roma es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Ahora vamos a irnos un poquito al contexto de Romanos, y hoy va a ser tal vez un poquito más historia y un poquito más de carnita pesada, pero quiero que se quede conmigo, porque la carta de los Romanos fue escrita por Pablo alrededor del año 57 después de Cristo, mientras estaba en Corinto. Dirigió una iglesia que él no había fundado personalmente en una tierra, Roma, que no era un lugar fácil. Era el centro de política, poder, religión, presión cultural por todos lados, y la iglesia estaba siendo formada por judíos y gentiles tratando de vivir como muchos de nosotros en esta temporada: tensión cultural, diferencias de pensamiento, persecución creciente y una confusión doctrinal. Por eso este Romanos 8, Pastor Jeff lo mencionaba muchas veces y lo mencionaba en esta serie, no es una carta fácil, no es una carta suave, pero también es una carta intencional. Porque Pablo comienza hablando, obviamente estableciendo del evangelio la justificación que es por medio de la fe y la necesidad de salvación para todos. Damas y caballeros, la salvación es para todos. Por si no me cree, 2 de Timoteo 2, 4 al 6 dice: quien quiere, hablando de Dios, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. En Cristo hay salvación. Yo vengo a decirle a alguien: en Cristo hay salvación. Y te vengo a decir una cosa más: en Cristo hay sanidad, en Cristo hay libertad, en Cristo hay victoria, en Cristo hay salvación. Y Romanos 8, como acabamos de leer hace un ratito,
abre con una declaración poderosa. Esto no lo vimos, pero no lo vimos ahorita, pero lo vimos hace un par de domingos. Cuando comienza diciendo Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Note ese pedacito, en Cristo. Y desde ahí Pablo comienza a hablar de algo diferente para esa temporada. La vida no solo es perdonada, sino también es guiada por el Espíritu. Romanos no solamente es teoría teológica, principios teológicos, también es una vida práctica de relación con Dios, porque no está escrito solamente para gente religiosa, sino para gente que dejó de depender de sí misma y empezó a confiar en Dios. Este capítulo Pablo introduce, y lo que acabamos de leer hace un momento, un tema bastante discutido en toda la Biblia sobre el tema de la predestinación. El problema que quiero presentarte en esta tarde, y no vamos a pasarnos toda la tarde hablando de eso, no se preocupe, es que cuando vemos este tipo de versículos, el debate va a empezar a brincar, pero cuando en realidad vemos el corazón de Pablo, él quería tratar de traer dirección, porque no fue escrita esa carta de Romanos capítulo 8 para discutir, sino para despertar. No fue para pelear doctrinas, sino para alinear nuestra vida con Dios. Dios quiere que vivamos por Él, porque Él nos amó primero. ¿Te acuerdas ese famoso versículo Juan 3:16? ¿Lo sabe? Lo decimos juntos porque tal. Por ahí va. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo lo que Dios ha hecho desde el principio siempre ha sido por amor. Amor a los suyos, amor a su pueblo, amor a su amada esposa, a su iglesia, amor por su creación. ¿Cómo Dios no va a hacer algo por ti? Lo hizo en la cruz del Calvario. Papás que están en este lugar y aprovechando que están los students por aquí, ¿qué seríamos capaces de hacer por nuestros hijos? Yo por mi Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Ok, no te vi. Como ahora tienen las greñas como para abajo, no sé si tienen tapada la visión por ahí, pero bueno. Por Sebastián, por Natalia, por mi esposa, de veras, sería capaz de todo. Si nosotros, siendo padres terrenales, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Dios siempre ha amado a su creación. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Y se ha estado hablando esta mañana sobre 5 etapas de la salvación. Y quiero que lo puedas ver, porque en medio de este problema que estamos viviendo de ansiedad, futuro y falta de dirección, tenemos el privilegio de servir a un Dios soberano, sobrenatural, que nos ama. Y nos dejó un gran regalo, su palabra, para dirección. Y mira, número 1, en esta etapa, cuando dice en el versículo 29, porque a los que de antemano conoció, me está hablando de relación. Él estaba hablando de intimidad. Romanos 29, la palabra conoció, viene del griego proginosko, que significa conocer de antemano o preconocer, y no necesariamente en la manera científica de la palabra o la manera de la ciencia, de solamente decir conozco el futuro, pero él conoció en su corazón a los que de antemano, está hablando Romanos 8:29, a los que de antemano conoció. Y en el contexto bíblico no significa nada más algo intelectual, sino realmente tiene que haber una relación y decisión, elección amorosa, soberana, previa por parte de Dios hacia aquellos que iban a conformar parte del cuerpo de Cristo como imagen de su Hijo. Dios no solo sabe quién eres, Dios siempre ha querido caminar con nosotros. Dios no solamente ha querido darnos su presencia, porque, escucha esto, muchos de nosotros levantamos manos, cantamos y venimos a la iglesia, pero pocos tenemos intimidad con Dios.
Y la religión nos da principios para poder más o menos vivir bien y corregir algunas cosas. Pero la intimidad con Dios trae transformación de nuestra vida. Y lo que necesitamos más que información es transformación. Porque el deseo de Dios siempre ha sido habitar con su pueblo. Pregúntale a los israelitas cuando salieron de Egipto. El deseo de Dios siempre fue liberarlos, sacarlos de ahí. El deseo de Israel al nomás poner el pie fuera de Egipto es regresar a Egipto. Porque nos acostumbramos a lo cómodo, a lo que vemos, nos acostumbramos a lo que, pues tú sabes, es común y lo que todo el mundo dice. Pero aventurarnos a estas aventuras, valga la redundancia, de la fe no es fácil. Punto número 1, esto de Romanos 8:29 me habla de que Dios quiere tener una relación conmigo. Número 2, esto me habla también de diseño, porque dice a los que predestinó. Ahora déjenme eso en pantalla, por favor. El término usado aquí, predestinó, proviene principalmente del griego proorizo, que significa determinar de antemano. Y en el Nuevo Testamento, no necesariamente en el hebreo, pero en la Biblia, la teología bíblica significa que Dios estableció un propósito previo para el creyente, que es que nos parezcamos o ser conforme, darnos forma a Jesús. Darnos forma como Jesús para ser adoptado y así entonces ser redimido. El regalo que tenemos a través de la palabra nos dice que Él nos predestinó, o sea, Él determinó de antemano decir, ¿sabes qué? En algún día, Bani va a buscarme. En algún día, Marco, Luis, Pedro, Juan Carlos, como te llames, en algún día ellos van a decidir seguirme. Su deseo siempre fue algo grande para nosotros. Yo me acuerdo cuando vi a mi esposa por primera vez, dije, wow. No soy perro, pero wow. La vi hermosa, preciosa. Yo estaba tocando el piano con el hermano Danilo Montero. Yo estaba de este lado y la vi aquí en segunda fila adorando al Señor como algunos de ustedes, bien bonito. Espero. Y dije, Señor, yo sé los planes que tienes tú para ella y yo también. Y en mi corazón la vi y dije, obviamente no me imaginaba a Sebastián tan guapo y a Natalia tan preciosa y que nunca se va a casar. Es como va a cumplir 18 años, estoy orando por ese espíritu raro. Pero bueno, ese no es el tema, pero ore por mí. Y yo no me imaginaba tanto futuro. Sin embargo, yo decía, espero algún día verla vestida de blanco, porque me encantó. Yo supe, bueno, con el tiempo ahora lo puedo ver hacia atrás, supe que era la mujer de mi vida y hasta el día de hoy vamos a cumplir 19 años de casados este octubre, así que todo regalo es bienvenido también. O sea que yo tuve una imagen en mi corazón de decir, yo quiero planes buenos con ella. De alguna manera, solo trato de dar una imagen para poder hablar que el plan de Dios ha sido que nos parezcamos a Jesús. Dios nos escogió primero para que pudiéramos ser salvos a través del sacrificio de Jesús. No significa que solo escogió a algunos para ser salvos, porque hablaríamos de un Dios que no es tan rico en misericordia, porque imagínate ser selectivo, tú salvo, no. La salvación es un regalo para todos. La salvación es un postre, es un banquete de salvación y vida eterna para todo aquel que en Él cree. No se pierda, sino tenga vida eterna. Obviamente el regalo de la salvación es para todos nosotros. La responsabilidad de vivir santificados es de cada uno de nosotros. La salvación, Cristo Jesús, la cruz del Calvario, ese regalo nadie lo hizo, Dios lo hizo todo por nosotros. La responsabilidad de vivir santificados es un regalo que todos los días tenemos que cuidar. Por lo tanto, esa palabra los predestinó es porque Él nos escogió primero y decidió que nos pareciéramos a Cristo. Y mira lo que dice Efesios 1, 3 y 5.
Y aquí esto toma un poco más de sentido. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia de Dios al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio tanto gran gusto en hacerlo. Es que la manera que esto toma sentido es cuando estamos en Cristo, en Jesús, no cuando nada más vienes a la iglesia y vives como quieres. Es bien fácil vivir como uno quiera, pero fácil hacerlo. Hermano, yo hago lo que se me ronca la real. Claro que sí, todos vamos a dar cuentas algún día. Podemos pelear doctrinas, estilos, formas, predicadores y lo que usted quiera, pero todos vamos a dar cuentas algún día delante de Dios. Pero el privilegio que nos está hablando Romanos 8, 29 y 30 es que Él de antemano nos conoció. Él nos invitó a tener una relación. Número 2, nos invitó en su diseño a vernos escogido de antemano. Número 3, mi respuesta. Porque dice a esos, versículo 30, a esos llamó, los conoció de antemano, los predestinó, los llamó. O sea que Dios está llamando, pero la respuesta es mi decisión. El problema no es que Dios no hable, el problema es que me cuesta obedecer. El problema es que a veces yo sé que cambiar, pero no cambio. Yo sé que debo soltar en mi vida, pero no lo suelto. Es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Necesitamos decidir cada vez, cada día, por parecernos más a Jesús, para cuidar nuestra relación con Dios. Dios te escogió a ti. La pregunta es, ¿yo estoy escogiéndolo a Él? Porque rápido vamos a decir, sí, amén. Pero aquí todos escogimos a Dios y estás aquí y gracias por cierto, felicidades, todos vinieron tempranito. Dígale a la persona que está al lado así, muy bien. En latino no somos muy famosos por la puntualidad, pero miren, Woodsedge en español, sí. Regreso al tema. ¿Por qué me escogerías tú a mí? Ay, hermano, usted me cae mal. ¿Por qué tú te escogerías a ti? ¿Por qué estamos escogiendo a Dios? Mi respuesta al llamado de Dios es una vida de compromiso todos los días. Es una vida de oración todos los días. Es una vida de adoración, no solo cuando viene Luz Ventura y ustedes cantan. Es una vida de buscar a Dios. Porque número 4, si me puedes mandar a Adriancito, por favor. Identidad. Me está hablando de identidad. Dice el versículo 30, a los que conoció de antemano los predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó también los justificó. Dios te declara justo no por lo que tú y yo hicimos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros cuando estamos en Cristo. Podemos vivir con culpa, pero también con mucho conocimiento. Podemos vivir con vergüenza, pero también llenos de orgullo. Podemos tratar de probar algo y que sabemos todo, pero también podemos vivir escondiendo muchas cosas que Dios necesita sanar. Tenemos una responsabilidad, damas y caballeros. Este mensaje no iba a ser tan fácil como yo pensé, porque me está confrontando áreas de mi vida que yo necesito volver a revisar y a entregar. No es mi palabra, es lo que Dios le dijo a Pablo que tenía que decir, o sea que tiene que ser importante. No me haga caso a mí, olvídese de mí, lea esta noche Romanos 8 y va a ver que no tengo la culpa yo. Más bien tengo una responsabilidad porque el trabajo de santificación es un proceso que lleva tiempo.
Y número 5, y aquí aterrizo. A los que llamó, predestinó. A los que de antemano conoció, predestinó. A los que predestinó, llamó. Luego los justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Familia de Woodedge en español, y donde quiera que se vea este mensaje, míreme con la cara directo a los ojos. Esta tierra que tanto hemos amado no es nuestro destino final. Nuestro destino final es en otro lugar. En Cristo es un lugar celestial. Sin Cristo es un lugar infernal. Quizás has venido caminando y siento mi corazón decirle de una manera, espero ser obediente y valiente. Si has estado caminando nada más por una religión, hoy te quiero recordar, necesitas a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Porque tú y mi final está asegurado en Cristo. Sé que estamos desesperados por respuestas y milagros y soluciones matrimoniales, económicas, legales, migratorias, de trabajo. Claro que sí. Pero hay un seguro más grande que todo esto que necesitamos asegurar. El seguro de lo eterno. Eso solo la sangre de Cristo lo pudo pagar. ¿Qué te trato de decir en esta tarde? Romanos 8, todo el capítulo, esta carta, no es para gente que quiere saber más. Es para gente que quiere aprender a cambiar constantemente a través del Espíritu Santo. Otra versión dice, para ponerlos en la relación correcta con Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando estamos en la relación correcta con Dios, todo lo demás deja de ser confuso, porque mi fe no está puesta en lo que el hombre dice, en lo que el hombre piensa y en las circunstancias que estoy viviendo. Mis ojos están puestos en el autor y consumador de mi fe. ¿Le puedo abrir mi corazón? Le dije que hace unos días hemos estado con esta pregunta: ¿por qué creo lo que creo? Pero ¿sabe qué? Otra pregunta me he estado haciendo: ¿cómo se hace para creer en algo, alguien que no ves? Es un libro, es lo que me han contado, es lo que hemos predicado, pero realmente es un reto creer en este tema de la fe. Pero al ver que hay libros, rollos encontrados, hay datos científicos, hay una tumba vacía, y han habido muchos milagros en mi vida que no vienen del hombre, tengo que darme cuenta que esto del Evangelio es la verdad. No es religión, es la verdad. Y por esta verdad yo quiero dar mi vida. Yo no quiero convencerte hoy de una manera teológica de decir, oh hermano, usted no. Hoy te quiero invitar a que lleves un tiempo en la tarde, en la noche, agarres tu Biblia y corrobore todo esto. Hemos visto en muchas iglesias, el pastor lo que dijo, ok, ahí voy. Lo que dijo cualquier cantante, predicador, ok, es lo que, espérame. Gente, la Biblia está accesible para nosotros también. Y su Espíritu Santo nos dará la sabiduría para entenderlo todo. Y aunque no lo entienda todo, solo sé una cosa, que Él es real. Y con eso me basta y me sobra. No lo voy a entender todo, no lo voy a saber todo. Una cosa sé, es que Él por amor me escogió antes de la fundación de la tierra y pensó en mí. Supo que me iba a desviar, supo que iba a fallar, supo que iba a pecar y diseñó un plan perfecto: enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
es como que dijeran: por favor, ¿te quieres perder? ¿Te vas a cansar de mí hablando de Dios? ¿Te vas a pelear con Dios? Ok, solo por favor no te olvides que Jesús está disponible para ti. Ponte de pie, por favor. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Tómale foto a este reto, por favor, que quiero invitarte esta semana. Tu tarea de esta semana, students, tómenle foto porque sí hay tarea. Esta semana, número 1, busca a Dios de verdad, sin excusas. Número 2, obedece su palabra. Allí está todo. Gente linda, la palabra de Dios tiene para todo y para todos. Número 3, renueva tu mente, pero no para saber más, sino para que tu vida cambie constantemente. Número 4, esta es la que más me pega: sé responsable. Se lo digo de otra palabra, de otra manera: sé responsable de lo que hablas, porque lo que hablas demuestra lo que crees. Tu testimonio va a afectar a muchas personas. Qué complicado es salir de la iglesia, qué lindo, pero en la casa los vecinos saben cómo le hablas a la esposa. Fue a la iglesia el domingo, sí, pero los compañeros de trabajo saben cómo hablas de repente. Uy, qué difícil ser cristiano. Yo no lo digo perfecto, yo tengo que arreglar muchas cosas de mi carácter. Me enojo, digo a veces cosas que no debo decir. Nadie es perfecto, pero tengo el privilegio de que ese Dios soberano me amó, me regaló su palabra, y estoy aprendiendo a caminar con Él, porque Él me escogió primero. Yo quiero escogerlo primero que todas las cosas. Levanta tus manos ahí donde estás, por favor. Si quieres pedirle perdón a Dios, lo puedes hacer por un momento y decirle: Señor, perdóname. Gracias, amigo. Si necesitas entregarle a Dios algo, entrégalo. Si necesitas vivir para Jesús de una manera diferente, hazlo. ¿Qué estás escogiendo antes del que te escogió primero a ti? ¿Qué has puesto en primer lugar? ¿Tu carrera? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tus papeles? Sí, hermano, usted no entiende. No lo entiendo, no lo sé. Pero yo sé que tengo que aprender a poner a Dios por encima de todo. Repite conmigo: Señor Jesús, ayúdame a ponerte primero. Gracias por amarme de antemano y por haberme escogido para ser tu hijo a través de Cristo. Solo no puedo, por mis propias fuerzas no puedo, pero en Cristo encuentro salvación.